Buenos días a todos, bienvenidos al Camino de Dios. Le habla Joseph, director Jaime. Y para mí es un gusto estar con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre todos los domingos a las 7:30. Y saludamos a la familia de PAB y le damos gracias por el espacio que nos conceden. Y le damos gracias a ustedes, quienes nos escuchan fielmente todos los domingos, por tomar el tiempo de levantarse temprano un domingo y escuchar nuestro programa. Hacemos este programa con el único propósito de poder llegar a las personas que desean escuchar las escrituras y entenderlas desde el lente de sus autores, entender el mensaje que se encuentra en la escritura, buscar el camino de Dios y transmitirlo a otros. Y gracias le doy al Eterno porque llevamos bastantes años aquí en PAB, si la memoria no me falla, llevamos para 6 años en este verano próximo. Así que bendito nos ha dado tiempo en esta radioemisora y PAB nos ha permitido estar en este tiempo. Así que le damos gracias al Eterno y gracias a la familia de PAB. Hoy nos encontramos en el día 20 del mes de febrero del año 2022, que equivale al día 19 del mes de Adar Aleph, de acuerdo al calendario Gil el segundo. Quiere decir que ya está cerca la primavera y con ello la llegada de la Pascua. Y con la Pascua conmemoramos la muerte de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que le dijo a sus discípulos que cada vez que partiesen el vino y tomasen el pan, lo hicieran en memoria de él. De acuerdo a los escritos de los que se conocen como los padres apostólicos, que son los que recibieron la herencia educativa de parte de los primeros discípulos, eh, esta práctica continuó dentro del círculo de los discípulos del maestro Nazaret hasta el tiempo de la destrucción del templo, y aún después de la destrucción del templo se registra, por ejemplo, cómo Juan, el autor del Evangelio, tomó a uno de estos discípulos de las naciones y celebró con él la Pascua del Mesías. Obviamente, con el pasar del tiempo cambiaron muchas cosas y con ellos también se perdieron muchas de las cosas que los discípulos enseñaron, y dentro de la iglesia se dejó de practicar el hacer la cena del Señor, que no es otra cosa que una cena de Pascua. Cuando usted ve que el maestro Nazaret le dice a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí, hay que tomar en cuenta de que él está en la noche de Pascua, como está ordenado en la Escritura, en el libro de Levítico 23 y en el libro de Éxodo. En la noche de Pascua, el maestro Nazaret está tomando dos elementos muy importantes que representarían al Cordero, y es el vino y el pan. El maestro Nazaret va a decir que el pan representa el cuerpo y que el vino representa su sangre. Y cuando miramos estos dos elementos, están simbolizando al maestro Nazaret, al Mesías, como el Cordero, ese Cordero que hace que Dios salte la muerte sobre la persona, porque la persona queda marcada con ella. Así que estamos cerca de ese mes. Nosotros en nuestro ministerio acostumbramos a enseñarle a nuestro grupo de estudio a conmemorar la muerte de Mesías y su resurrección eventual, eh, para efectos del cumplimiento de lo que Él nos ordenó. La sección de la Torah que estudiamos ayer se titula Kitisa. Kitisa se encuentra en Éxodo 30, versículo 11, y termina en el 34-35. Esta es una de las lecturas más tristes que encontramos en la historia bíblica y en la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? No pasaron 40 días y 40 noches para que el pueblo de Israel cometiese el error de violentar uno de los preceptos que Dios le había dado en el Sinaí. Cuando leemos la escritura y miramos la historia bíblica, vamos a encontrar que hubo un periodo del tiempo de la salida de Egipto que Dios en el Sinaí, en el monte Sinaí, le habló a viva voz al pueblo. Y entre en esas palabras que dijo entre ellas una serie de mandamientos. Y estos mandamientos serían obligatorios para el pueblo de Israel, porque era el pueblo que estaba aceptando el pacto de que los haría ellos un pueblo diferente en comparación a otros pueblos. Y una de las cosas más importantes que hemos pasado por alto en el estudio de la Biblia es olvidar que la escritura está construida bajo el concepto de un pacto. O más aún, olvidar que la escritura está construida alrededor de un mundo cultural bien diferente al nuestro.
Y entre ese mundo cultural bien diferente al nuestro está la idea de los pactos, donde vamos a ver en toda la escritura que el garante y el otorgador y garante de los pactos es Dios. Hoy en día usted va a encontrar que se enseña que el humano puede hacer un pacto con Dios y eso no es bíblico, eso no lo vas a encontrar en ningún lugar en la escritura. El humano puede proponerse una obligación ante Dios, hacer un voto, un juramento ante Dios, como hizo Jacob cuando iba de camino a la tierra de Aram, cuando salió huyendo de su hermano Esaú, que llegó a un lugar y se acostó, tuvo una revelación de una escalera y la visión de Dios, y él quedó tan impactado por ese lugar que él hace un voto, un juramento a Dios, pero no era reconocido ni aceptado como un pacto porque la escritura claramente tiene en mente de que el humano no puede hacer un pacto con Dios. Y esto porque no entendemos lo que significa un pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos partes, donde la parte que otorga el pacto es el que tiene el total control del pacto. El que pone las obligaciones, pone los beneficios, las responsabilidades. O sea, el que establece el contrato, en otras palabras, es el otorgador del pacto, el que lo propone. Por eso es que no vas a encontrar en la escritura que el ser humano sea el otorgador, el que hace el pacto con Dios, porque entonces quien tiene el control sobre el acuerdo es el humano y entonces el humano estaría controlando a Dios y la escritura no nos muestra en ningún lugar que el humano tiene control absoluto del creador. Por eso es que es importante conocer esas ideas, esas definiciones antiguas para entonces poder darnos cuenta si realmente cosas que se enseñan en el tiempo presente son fundamentadas en la escritura. Y en esta lectura, llamada Kitisa, que comienza en el 30:11. Como les dije, leemos sobre un evento triste en la historia del pueblo de Israel, pues estos habían aceptado la oferta del reino que Dios le había dado al pueblo de Israel en el Sinaí, y entre las disposiciones o reglamentos del reino estaba en que estos no podían hacer imagen alguna que representara a Dios de los cielos o de la tierra. O sea, ninguna cosa de la tierra o de los cielos podría convertirse en imagen y representar a Dios. Y vamos a leer en esta porción, en el capítulo 32 de Éxodo, que los israelitas, al ver que Moisés desciende, incitan a Aarón, quien no sabía que había sido elegido para el sacerdocio, a construir de las ofrendas que ellos van a hacer de oro, un becerro, y lo convertirían en el Dios de Israel. Y la figura que estos hacen es una figura que tiene su origen en Egipto. O sea, ellos están encerrando al Dios de Israel, a Yahvé, en una imagen egipcia. Y esto representó la violación de ese acuerdo contractual, para hablar en términos modernos, de parte de Dios hacia el pueblo. Y por eso vamos a leer que Dios le dijo a Moisés: mira, el pueblo que tú sacaste de Egipto, tu pueblo se ha desviado del camino que yo les enseñé. Y, y ese texto es bien impactante porque uno se pregunta por qué Dios le dice a Moisés: el pueblo que tú sacaste de Egipto, tu pueblo, y no le llama mi pueblo. Y la conclusión que hemos llegado es que no podía llamarse su pueblo en ese momento, o sea, Dios no lo llama su pueblo en ese momento porque habían violentado lo que Dios le había dicho en el Sinaí. Dios le dijo en el Sinaí: si escuchas mi voz y sigues y obedeces mi pacto, vas a convertirte en objeto de mi predilección. Eso lo vas a encontrar en Éxodo 19:5, donde le dice a Moisés para que le diga al pueblo: ahora pues, si de veras escuchas mi voz y guardas mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y esta acción del becerro de oro demuestra de que el pueblo no obedeció su voz y que violentó el pacto. Y a consecuencia de eso, vamos a ver que Dios le dice a Moisés: este pueblo que tú sacaste, y no lo relaciona consigo. Vamos a ver que históricamente en la narración del texto ocurre un desastre bien grande.
por causa de este pecado, mueren unas 3.000 personas. Y, y lo que me llama mucho la atención de este relato, amigos, es que Moisés implora al Eterno para que no lo destruya, incluso le recuerda a Dios el juramento que le hizo a Abraham, que es el texto que leemos en en Génesis 15, donde Dios le dice que su descendencia sería como las estrellas del cielo y que estos heredarían la tierra donde él está acostado, que es la tierra de Canaán, la tierra que usted conoce hoy como Israel, que después de la destrucción del templo le llamaron Palestina, pero eso no era su nombre antiguo. Incluso antes de llamarse la tierra de Israel, se llamaba la tierra de Canaán. Luego se llamó la tierra de, de Israel y luego con la destrucción del segundo templo por parte del Imperio Romano, se comienza a llamar con el pasar del tiempo Palestina. Pero antes de llamarse Palestina tenía otro nombre y le invito a buscar la historia. Incluso Jerusalén le cambiaron el nombre a Elia Capitolina, un nombre romano, dedicada a un dios romano. Y en esta lectura vamos a ver que Dios desiste de destruir al pueblo de Israel mientras Moisés está en el monte implorando por eso. Pero Moisés cuando desciende, toma la justicia en sus manos y a todo el que participó en ese pecado ordena que se le quite la vida. Y para nosotros hoy en día, en el tiempo moderno en que vivimos, en nuestra mentalidad es algo impactante, pero tenemos que tomar en cuenta que la Biblia está escrita en un mundo bien diferente al nuestro. Si usted quiere conocer el mundo bíblico, usted tiene que trasladarse al Medio Oriente y entender el mundo cultural del Medio Oriente. Si usted se pregunta por qué estas tribus del Medio Oriente son capaces de levantar armas contra los invasores y hacer guerras a los invasores, si usted se pregunta eso, tiene que irse a ese mundo. El mundo del Medio Oriente es un mundo de honor y vergüenza, es un mundo donde la herencia patriarcal es muy importante, donde la tierra para ellos es algo muy importante y por eso es que cuando tienes en cuenta todos esos elementos, entre otros más, vas a poder entender tal vez por qué reaccionan de la forma que reaccionan. Nosotros vivimos en un mundo bien diferente al de ellos. En el mundo occidental no existe el concepto de honor y vergüenza. Eh, o sea, esa idea donde lo primero en la vida es la dignidad y el honor, eso no existe en el mundo que nosotros vivimos y por eso es que se nos hace muy difícil entender muchas de las cosas que vemos incluso hasta en la Biblia. Y, y pues sucede ese desastre que es bien triste la historia del pueblo y a la misma vez nos habla del origen de la elección de los levitas para efecto del servicio ministerial, haciendo esta acción decretada por Moisés, haciendo eventualmente que Dios eligiera a los levitas para el servicio a Dios y desechara o dejara hacia un lado los primogénitos que iban a ser los elegidos para servir o ministrar al Dios de Israel. Lo que para mí es más llamativo en esta porción es el momento donde Dios le dice a Moisés que él no acompañaría al pueblo de Israel por todo el camino hacia la tierra de Canaán. Y esta lectura es muy, muy interesante y muy importante conocerla porque en los capítulos anteriores Moisés está recibiendo las instrucciones para construir una casa, se llama Mishkan, el tabernáculo, donde Dios habitaría con el pueblo en el desierto hasta entrar a la tierra de Israel y él ubicarse en el lugar donde él escoja poner su nombre, como dice la escritura en Deuteronomio. Y vamos a encontrar que Dios desiste de esta idea de hacer que su gloria, que la palabra hebrea es kabod, que es la palabra que se utiliza para hablar de algo que pesa, algo que se siente, es la forma antigua de referirse a una manifestación divina, pues cuando el ser se manifiesta, cuando Dios se manifiesta, puede hacerlo en una forma no necesariamente física, pero sí se utiliza la palabra kabod para referirse a sentir su presencia en ese lugar, a sentir su esencia estar manifiesta en ese lugar. Y por eso es que vamos a encontrar que para efecto del tabernáculo, él dice que su gloria va a morar en esa casa, en la gloria del Eterno, referirse a su presencia. Y vamos a ver que Dios desiste de esa idea, le dice que va a enviar un ángel a acompañarlo, que él no va a acompañar, a ir con ellos. Moisés implora que no lo haga, que si lo va a hacer, pues mejor que lo borre del libro y que no lo, que no lo considere más como elegido para hacer esa función.
Y en esta, en esta lectura vamos a ver que Dios le concede a Moisés esa petición. Y Moisés le dice a Dios, déjame conocer tu gloria, déjame ver tu gloria. Y, y este versículo es sumamente interesante en el 33:18 de la lectura de Éxodo, donde dice, te ruego que me permitas ver tu gloria. Esa lectura es bien, bien impactante para mí personalmente, porque cualquiera que lee el texto diría, yo quiero que te reveles a mí y poder verte. Pero ya Moisés había visto a Dios. Vamos a ver en el capítulo 24 de Éxodo, que dice que Moisés subió al monte de Sinaí y ellos vieron al Dios de Israel sentado en esa visión, en un trono con el piso azul simulando los cielos mismos. Y Moisés hablaba con Dios prácticamente cara a cara. Y sin embargo, vamos a ver que Moisés le dice en este versículo, te ruego que me permitas ver tu gloria. Uno se pregunta, pero si ya tú has visto, ya tú has podido tener una conexión con Dios física, visible, audible, o sea, los sentidos tuyos ya han percibido a Dios, porque Dios te habla, tú lo escuchas, lo has visto. Sin embargo, en esta lectura vemos que Dios le dice a él en el versículo 19, yo mismo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré delante de ti el nombre de Yahvé, y tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Y este versículo es bastante controversial porque Moisés lo que está pidiendo es que le permita ver su gloria, porque Dios le responde de esa forma a Moisés. Muchos comentaristas dicen que la utilización de la palabra gloria aquí tiene un sentido muy diferente a lo que eh, se entiende naturalmente de la palabra kabod. Y es que Moisés está pidiendo entender a Dios. Déjame entenderte, déjame concebir tu esencia. ¿Qué tú eres? ¿Quién tú eres? Y por eso es que Dios le dice, yo voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti y voy a proclamar mi nombre. Y esto es bien interesante porque con el nombre de Dios se manifiesta lo que Dios quiere dar a conocer de él. Incluso es parte del tema central del libro de Éxodo. Dios dio a conocer su nombre en el Sinaí. Dios dio a conocer su nombre en Egipto mediante los actos que él realiza. Pero Moisés tal vez estaba un poco aturdido en este momento porque él fue testigo de cómo Dios tocó a Egipto, cómo le hirió a Egipto y cómo trató severamente al faraón a tal grado que no extendió misericordia hacia el faraón. Él dice, yo voy a endurecer al faraón y sobre él voy a manifestar mi nombre. ¿Y quién es el humano para contender con el creador y decirle al creador cómo debe hacer las cosas? Dice Pablo de Tarso en una de sus cartas. Y en esta lectura vamos a ver que Dios es capaz de desistir de cosas que va a hacer por razón de la petición de los humanos. Y el que destruye al faraón extiende misericordia sobre Israel. Y por eso es que él le dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Y le dice también a Moisés, no podrás ver mi rostro, pues nadie me verá, no me verá el hombre y vivirá. Y eso me llama muchísimo la atención porque entonces nos lleva a preguntarnos qué fue lo que vio Moisés en los otros textos. Y entonces vamos a ver que más adelante, esto que Dios le llama a Moisés, pasar toda su bondad, se encuentra narrado en el capítulo 34, en el versículo 5, donde del texto dice que Dios descendió en la nube y estuvo allí en el monte Sinaí con Moisés y invocó su propio nombre. Y pasó, la gloria del Eterno pasó delante de Moisés y dijo lo siguiente, pronuncia el nombre Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que carga con iniquidad la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos en la cuarta, hasta la tercera y cuarta generación. Y estos versículos que acabo de leer, que son el 5, el 6 y el 7 del capítulo 34, son muy, muy interesantes. ¿Por qué? Porque un hombre llamado Moisés le está pidiendo a Dios ver su gloria.
Por eso es que entendemos que cuando Moisés le dice eso, muy probablemente lo que está queriendo decir es, déjame entenderte, déjame conocerte, porque no te entiendo, podría decir yo. ¿Por qué? Porque al faraón y a Egipto le haces esto y a Israel le haces algo diferente a lo que le hiciste al faraón. Porque recuerde, quien toma las armas en sus manos y le quita la vida a todo el que participó del pecado del becerro de oro es Moisés. Dios desistió de quitarles la vida a ellos por violar el pacto. Y Moisés le pregunta, déjame ver tu gloria. Y lo que Dios hace es mencionar una serie de atributos relacionados a su nombre que nos debe llamar muchísimo la atención a nosotros. Esto porque Él mismo se está llamando misericordioso y clemente. Es lento para irarse, o sea, si usted se pregunta, ¿dónde está Dios mientras este mundo está ardiendo en maldad y la injusticia prospera? Pues en este texto, Él está diciéndole a Moisés que Él es lento en airarse. O sea, la intervención divina sobre la maldad humana se produce de forma lenta porque Él es misericordioso. Y eso, y a mí personalmente, me impacta muchísimo, porque yo les puedo decir que si Él no hubiese extendido su misericordia hacia mí, y si Él no hubiera sido lento en la ira, de seguro yo no estaría hoy con ustedes en esta emisora. Pues yo hace 10 años atrás que estoy en este camino y antes de estar en este camino vivía en una vida que no había futuro para mí. Pero yo pensaba que sí. O sea que lo que Moisés quería conocer de Dios, Dios se lo resumió brevemente en 13 atributos. 13 atributos. Misericordioso, clemente, lento para irarse, grande en misericordia y sobre todo en verdad. Por eso es que la Biblia dice que el Creador aborrece la mentira y ninguna persona que vive en la mentira puede llamarse hijo de Dios. Y dice otra vez el texto que guarda la misericordia a millares. No es solamente a una persona, sino a millares. Y también carga con la iniquidad y la transgresión y el pecado. O sea, es capaz de eh, no tomar en cuenta la transgresión y el pecado. Pero eso no significa que el culpable será justificado, sino que Él está extendiendo su misericordia al culpable y que eventualmente esa acción del culpable se le va a pasar factura. El texto dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, o sea, que Él toma en cuenta las acciones de los padres, los hijos y los hijos de los hijos. Y estas palabras, Moisés, para Moisés fueron impactantes y para mí mucho más cuando las leo en hebreo. En hebreo son hermosas. Cuando entiendes el hebreo, la lectura es hermosa, porque es mucho más de lo que tú lees en español. Incluso aún hasta la pronunciación en hebreo toca el corazón del humano aunque no lo entienda. Y Moisés se postra en la tierra y le dice, si he hallado gracia ante tus ojos, oh Señor mío, te ruego, mi Señor, que aunque somos un pueblo de dura cerviz, vayas en medio de nosotros, perdones nuestra iniquidad y nuestro pecado y nos tomes por posesión tuya. Y esas palabras de Moisés a mí personalmente también me impactan porque Moisés, al conocer esa parte de Dios que no conocía, él implora a su misericordia, a su clemencia, a que no deseche a su pueblo. Y si él hizo eso hace más de 2000 años, hace tal vez 3000 y pico de años, tal vez 4000, será diferente hoy. ¿Acaso el Creador ha dejado de ser misericordioso, ha dejado de ser clemente? Yo hablaba hace un tiempo atrás con una serie de amigos y me decían, ay, si viniera el Mesías para que estas cosas cambiasen. Y yo le decía, claro, lo pides porque ya tú estás en el barco. Pero ¿qué tal el que no está en el barco?
El que no tiene la esperanza de un nuevo mundo, de una nueva creación, como dicen los profetas y dice el libro de Revelaciones. El que no tiene la esperanza de poder ver un cambio en esta realidad, porque no conoce ese mensaje, lo vamos a dejar a un lado porque tú quieres que ya las cosas cambien. No podemos pasar por alto que Él es extremadamente misericordioso. Incluso los rabinos dicen que cuando el nombre Yahvé aparece dos veces, que en hebreo le decimos Adonai, Adonai, El Rahum, esa expresión Adonai, Adonai, que es la forma de llamar al Señor y no pronunciar el nombre sagrado, ellos dicen que cuando aparece dos veces, porque Dios es dos veces más misericordioso que vengativo. La palabra El lo relacionan con el atributo de justicia. Y eso es bien interesante porque entonces nos podemos preguntar, ¿dónde está Dios cuando estas cosas están pasando, cuando la injusticia prospera en el mundo, cuando la mentira es la que gobierna, cuando la maldad es lo que se ve a diario y ya lo bueno ha ido desapareciendo? Cuando usted vea eso y piensa que no hay esperanza e incluso comienza a dudar si realmente hay Dios o no, recuerde esas palabras de Moisés, esas palabras que Dios le revela a Moisés. Lento para la ira, muy misericordioso y clemente, pues no desea que ningún ser humano perezca, sino que todos puedan alcanzar lo que usted lee en la Biblia como la vida eterna, que es el mundo venidero. Incluso así lo enseñan los discípulos, pues vamos a encontrar a unos discípulos decir que Dios no quiere que nadie se pierda y por eso es que Él aplaza la manifestación de su ira. Pero eso no significa que será así para siempre. Los profetas profetizaron, el maestro Nazaret enseñó y sus discípulos también reafirmaron que vendrá un día donde vendrá otra vez la intervención divina sobre la humanidad y que todos los que hicieron lo malo desaparecerán de la tierra y los justos se quedarán en ella para siempre. Y esto es bien interesante porque nosotros habíamos escuchado que los justos son los que se van de la tierra a vivir en el cielo y los malvados son los que se quedan y Dios va a destruir la tierra con los malvados. Pero la Escritura enseña lo opuesto. La Escritura enseña que los malvados serán borrados de la tierra, la creación será renovada y los justos habitarán en ella para siempre. Incluso hasta el propio maestro Nazaret dice que unos serán tomados y otros serán dejados y los discípulos le preguntan ¿dónde? Y el maestro Nazaret dice, donde están los buitres, comiéndose a las víctimas, obviamente, allí serán lanzadas esas personas que son tomadas. O sea, que los dejados son los justos y los tomados son los que irán a desaparecer en esta idea antigua que se encuentra en los textos nazarenos. Ahora, usted podrá decir, pero es que Pablo de Tarso dijo que el Señor vendrá y nos tomará y estaremos con Él. Claro, eso será muy cierto. Eso es muy cierto, mejor dicho. Pero tenemos que tomar en cuenta dónde va a estar el Mesías en su retorno. Y los profetas profetizan que el rey Mesías, el ungido de Dios, estará gobernando en Jerusalén. Lo único que vamos a ver que los profetas hablan de una nueva Jerusalén y los discípulos también hablan sobre ella basado en revelaciones, sobre una nueva Jerusalén donde reina la justicia. Y le menciono estas cosas, ¿verdad? Basado en esta porción de la Torá, más en los tiempos que estamos viviendo, para nosotros tener un poco de fuerzas y esperanza. Porque ciertamente uno escucha las noticias todos los días y ve, y ve con sus ojos cómo la injusticia gobierna la tierra en todo el mundo. En nuestro país, en Puerto Rico, cómo tener una posición de poder le permite a una persona tener ventaja sobre otra. Como dicen por ahí, el que tiene padrino es el que prospera y el que todo le sale bien y el que no tiene padrino tiene que vivir clamando por justicia. Y escúcheme bien, amigo, esto es algo también del pasado y de esto habla el Creador a través de sus profetas, donde dice que va a haber un día donde estos no volverán a ser así. No existirá más esa injusticia. Estas personas que se burlan del sufrimiento de otros y siguen haciendo riqueza a costa del sufrimiento de otros seres humanos, quienes se apropian de los recursos, quienes
hacen que los pueblos sufran, los que están colocados en posiciones de autoridad para servir al pueblo. El mejor ejemplo de lo que es un gobierno de servicio está en la Escritura. Hasta el propio Mesías lo enseña. El Mesías, que es el elegido para ser el rey de la nueva creación, enseñó que el servicio es importante, es lo más importante. Dejar de ser de uno para servir a otro es lo que Dios busca de todos sus servidores. Y en las esferas de gobierno, en el mundo que vivimos, no es así. Se trepan en el poder para aprovechar ese poder y beneficiarse él y todo el que pertenezca a su círculo. Pero no será así para siempre. No será así para siempre. Y aunque tarde en ocurrir, porque sé que Dios es lento para la ira, ese día vendrá. Y no debemos alegrarnos de lo que va a suceder hacia el malvado, sino al contrario, debemos temer, porque con lo que sucederá, veremos que Dios es verdad, que para él la verdad es importante en la vida. Y si el humano no vive en la verdad, no tiene futuro. Porque ¿qué está prosperando hoy en día? ¿Qué es lo que está triunfando? La mentira. La mentira es la que triunfa, la mentira es la que trae división, la mentira es la que hace diferencia, acepción de personas. La verdad no. La verdad unifica, la verdad restaura. Y usted puede decir, pero no, decir la verdad trae división, claro, cuando el mundo es gobernado por la maldad. Pero estamos hablando de una creación donde el mundo no será gobernado por la maldad, sino por la justicia y la verdad. Y todos los que vivan en ese mundo de justicia y verdad van a vivir en armonía porque gobierna la verdad. Amigos, que sea pronto nuestros días. No tengo tiempo para más. Le doy gracias al Eterno por este espacio con ustedes y espero estar con ustedes la semana próxima en otro comentario más de las Sagradas Escrituras. Les habló Joseph, director Eshaim. Nos vemos la próxima. Shalom.